Evangelio, poniéndonos de pie y cantando la aleluya. Preparen el camino del Señor, hallen su sendero, todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A medida que avanzamos en el tiempo del Adviento, un tiempo muy breve, que hay que tomarlo con todo el tiempo también de la Navidad, con su octava y lo que sigue posteriormente. El tiempo del Adviento es un tiempo que, decíamos, nos prepara, y el Evangelio del domingo nos ponía en esa clave de estar prevenidos, de estar preparados. El profeta Isaías el domingo pasado le hablaba al pueblo de parte de Dios que su pecado lo ha vuelto una inmundicia delante de Dios, como un trapo sucio y un follaje marchito. Pero el pueblo arrepentido, por medio del profeta, le decía a Dios: si rasgara el cielo y descendieras en un instante. Hoy el profeta, de parte de Dios, vuelve a decir: consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón de Jerusalén. Es decir, exhórtenle en lo más íntimo y díganle que su tiempo
de culpa se ha terminado, de esclavitud y de servidumbre, y es tiempo de que vuelvan a la tierra, para que puedan decir: aquí está tu Dios, y puedan experimentar en ese regreso de que Dios lo apacienta como un pastor que apacienta su rebaño y que lo conduce con brazo poderoso y mano extendida a través de ese nuevo desierto por el que tienen que atravesar y volver hacia la tierra prometida. Pero volver para poder contemplar a Dios hay que allanar el corazón, hay que derribar las colinas de la soberbia, del orgullo, de ese hombre que a veces quiere construir su vida al margen de Dios. Por eso, la figura del profeta Isaías es una de las figuras que tiene que ayudarnos a preparar la venida de Cristo. La otra figura que comienza a asomar en el Evangelio de hoy y del domingo que viene es la de Juan el Bautista, que es como la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas, es el que ve colmada las esperanzas de Israel, cumplidas las promesas de Dios. Por eso es aquel que prepara el camino al Mesías, es el que tiene que mostrarlo ante el pueblo, pero saber que tiene que ir disminuyendo hasta desaparecer para que verdaderamente el Mesías sea quien crezca en medio del pueblo, es decir, Dios mismo. Por eso mirar la figura de Juan el Bautista también nos ayudará a nosotros a ser esa voz que grita en el desierto y a clamar de que el Señor está viniendo y que debemos preparar de nuestra parte lo mejor para que Él reine en nuestra vida. La clave de todo eso lo da la carta del apóstol Pedro, cuando dice: qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Porque en definitiva el Adviento en estas 2 semanas no es otra cosa que la liturgia nos va poniendo en sintonía con aquel con quien nos encontraremos en la majestad de su gloria. De esa gloria que también se hará luminosa y comenzó a hacerse luminosa en la fragilidad de nuestra carne cuando celebremos la Natividad de nuestro Señor. Pero el apóstol dice: qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes. Lo de la santidad tiene que ver con nuestro bautismo, nuestra pertenencia al pueblo de la alianza, y no cualquier pueblo, sino aquel, como el mismo Pedro dirá en su carta, que ha sido adquirido por su sangre y que ha sido rescatado y ha sido destinado en medio de las naciones para alabanza de su gloria, como nación santa, pueblo sacerdotal. Y cuando hablamos de pueblo sacerdotal, estamos hablando de lo que tiene que ver con lo de piadoso, es decir, la capacidad de ofrecer cotidianamente
aquello que el concilio nos enseña en la liturgia, de que el pueblo de Dios, al compartir esa triple misión con Cristo desde el bautismo, sacerdote, profeta y rey, está llamado a ofrecer sacrificio de alabanza, agradable al Padre. Es decir, que la oración de aquel que es miembro del cuerpo de Cristo, ya sea laico o consagrado, miembro del pueblo de Dios, de la alianza, tiene que subir y elevarse hasta Dios como un incienso agradable ante su presencia. Y no solo ante Dios, sino tomando las palabras de Pablo, también debe ser esa buena fragancia, ese buen olor a Cristo que debemos despedir en el mundo donde nos desenvolvemos cotidianamente. El mundo que huele a podredumbre tiene que descubrir en el cristiano esa buena fragancia, ese buen olor a Cristo. Encontrar algo distinto y novedoso. Pero también lo piadoso tiene que ver con aquello de ofrecernos como hostias santas e inmaculadas y agradables a Dios. Y como dirá la plegaria eucarística número 3, cuando se invoca al Espíritu sobre la asamblea, que Él nos siga transformando constantemente lo que nos alimentamos del cuerpo y la sangre, pero también de su palabra, que seamos transformados en ofrenda permanente y agradable a Dios. Quiere decir que toda nuestra existencia no tiene que estar marcada por determinados momentos, por lo religioso, lo piadoso o lo sagrado, sino que debe impregnarla toda y la conducta debe dejarla expuesta. Solo así, también, como dice el mismo apóstol, hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz. Quien tiene una conducta santa y piadosa es alguien que busca vivir en el itinerario de la conversión y de la reconciliación, porque el misterio de la Navidad no es otra cosa que en la persona del Verbo, sin confusión, se reconcilia lo humano y lo divino. Por eso, como fruto de esa reconciliación que Dios nos trae y a la cual nos preparamos, es la paz. En un mundo agresivo, violento y sobre todo que vivimos a las corridas, donde no tenemos tiempo y no nos tenemos paciencia los unos a los otros y menos en la familia. Es un tiempo para detenernos y pensar que el Señor nos tiene que encontrar en la paz, pero para que haya paz tiene que haber reconciliación. Porque así como Él vino a reconciliar lo humano con lo divino, no habrá reconciliación para nosotros si nosotros no nos ponemos en esa dinámica de convertirnos y de perdonar y de pedir perdón. Dice, sin mancha ni reproche. Eso quiere decir que tenemos que aprender a purificarnos.
y la purificación pasa por el sacrificio que se ofrece al Padre en Cristo por el Espíritu, pero también tiene que ver por el sacramento de la reconciliación y la capacidad de acercarme a aquel a quien he hecho daño y pedir perdón y reparar el daño que he provocado, de tal manera que cuando venga Cristo no tenga nada que reprocharme y de nada de lo que me tenga que avergonzar delante de su presencia. La antífona del Salmo decía: muéstranos, Señor, tu misericordia. Sabemos que somos frágiles, débiles y siempre estamos derrapando o nos desviamos en el camino. Pero tenemos que saber que nuestro Padre y el corazón del Evangelio, de esa buena noticia que nos ha traído Cristo, es justamente que es un Dios lento al enojo y a la ira, que es un Dios rico en misericordia, en bondad y en compasión. Y por eso tengo que acercarme desde la humildad, desde la virtud de la humildad, y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero sé que eres un Dios bondadoso y compasivo. Sé que eres un Dios que no quieres mi muerte, sino quieres mi salvación. Sé que eres un Dios que ama la vida y no te complaces en el pecado, porque Él es la muerte, es el salario de aquel que ha pecado. Solo en la misericordia está la vida, solo en tu perdón está la vida. Por eso decirle y rezar y pedirle a cada momento, decirle: Señor, muéstranos tu misericordia. Oh Señor, danos tu misericordia. Pero también saber que cuando Dios me otorga y me concede su misericordia, de la misma manera yo también tengo que obrar en misericordia con mis hermanos, porque aquel que me concede misericordia me reclamará de qué manera he hecho fructificar su misericordia relacionándome con aquellos que me rodean y con aquellos que a veces yo los juzgo y los tengo en prejuicios. Recordemos a estos dos servidores a quien le piden rendir cuenta de su deuda. Le ha sido perdonado una gran deuda. El Señor ha tenido compasión y misericordia, pero al salir, no tuvo compasión y misericordia de su propio compañero que le debía migajas. Indignado, el rey le va a decir: ¿no debías obrar tú de la misma manera? Y lo trata de miserable. Y nosotros nos convertimos en miserables cuando toda esa misericordia que Dios aplica para con nosotros no sabemos aplicar para con los demás, porque siempre estamos dando vuelta de que solo Dios perdona y el hombre no. Si solo Dios perdona, habría que arrancar varias páginas del Evangelio, y entonces Cristo se equivocó cuando nos anunció la buena noticia. Y más aún se equivocó cuando nos enseñó a rezar el Padre Nuestro
cuando nosotros le ponemos una condición a Dios diciéndole que nos perdone nuestros pecados, pero primero tenemos que perdonar nosotros a aquellos que nos han ofendido.